Ujú. El deseo de las cosas, de que tengan un resultado diferente, el no, el desear y no obtener algo que quiero es la fuente del sufrimiento. El tenerlo y luego no soltarlo también es la fuente del sufrimiento del ser humano. No sé si ustedes se habían puesto a pensar, pues, ¿por qué sufrimos? ¿Por qué el ser humano llora? ¿Por qué el ser humano se enoja, tiene desesperanza, tristeza? Que a todas estas emociones les llamamos sufrimiento. Y son razones, son causas sencillas, tal vez de entender conceptualmente, pero difíciles de vivir en el día con día. El deseo de un resultado diferente lo podemos ver cuando decimos no hubiera podido seguir si perdía esto, cuando perdemos algo, cuando lo tenemos, primero cuando lo queremos y no resulta como esperábamos, sufrimos y lo lloramos porque no me salió así, porque esta persona me hizo esto y todos estos deseos incumplidos, expectativas nos hacen sufrir y pensamos que ahí reside la felicidad. Si todo me sale como yo quiero, como yo esperaba, como había planeado, entonces voy a ser feliz. Si se sale de mi control, si no sucede, le llamo mala suerte, mala fortuna y soy infeliz. Y si yo les dijera que todos los días las cosas van a ir cambiando y que cada día tenemos estas pequeñas pérdidas de ya no ser como era antes. Estábamos hablando del clima antes de empezar y decimos, bueno, ahorita ya perdimos un ratito el sol, perdimos el verano, perdimos la primavera, pero sabremos que volverá. ¿Pero volverá igual que el año pasado o volverá de una forma diferente? Entonces, tenemos estas pérdidas cuando algo nos gusta mucho y deja de ser. Pensamos que tal vez decimos, si no hubiera perdido esto, yo podría ser feliz, no hubiera podido seguir si pierdo esto. Y sin embargo, tenerlo y luego perderlo, o pensar que lo perdemos y no verlo como un cambio, nos causa sufrimiento. O decimos, bueno, no puedo seguir si no consigo esto. Y sin embargo, alguna vez yo les pregunto a ustedes si hay algo que ha permanecido en el tiempo junto a ustedes de la misma manera, que no haya habido cambio, una situación, incluso una casa, una persona, un evento. Podríamos decir que me he podido aferrar tranquilamente a algo y que no ha cambiado. Alguien de ustedes, acuérdense que todos pueden eh, comentar, ya sea en el chat, aquí los leo, o si quieren también alzar la mano. Entonces, algo que podríamos decir que permanece en el tiempo es imposible. Incluso el clima cambia, estamos viendo cómo cambiar también el planeta, cambiamos nosotros día con día, se ha sabido que las células van muriendo, las neuronas, entonces todo va cambiando y sin embargo nosotros queremos aferrarnos a las cosas para que permanezcan igual para siempre o queremos manipularlas para que sucedan como nosotros teníamos pensado o esperado. Les quiero compartir un cuento que creo que dará muchísima luz a esto que me estoy refiriendo de cómo nos aferramos. Pues había una vez un hombre que estaba escalando una montaña, estaba haciendo un escalamiento pues bastante complicado. Era una montaña en un lugar donde se había producido una intensa nevada. Él había estado en un refugio esa noche y a la mañana siguiente la nieve había cubierto toda la montaña, lo cual hacía muy difícil la escalada. Pero no había querido volverse atrás, así es que de todas maneras, con su propio esfuerzo y su coraje, siguió trepando y trepando, escalando por esta empinada montaña.
Hasta que en un momento determinado, quizá por un mal cálculo, quizá porque la situación era verdaderamente difícil, puso el pico de la estaca para sostener su cuerda de seguridad y se soltó el enganche. El alpinista se desmoronó. Empezó a caer a pico por la montaña, golpeándose la cabeza y él, todo su cuerpo contra las piedras en medio de una cascada de nieve. Pasó toda su vida por su cabeza y cuando cerró los ojos esperando lo peor, sintió que una soga le pegaba en la cara. Sin llegar a pensar, de un manotazo instintivo, se aferró a esa soga. Quizá la soga se había quedado colgada de uno de los amarres. Si así fuera, podría ser que aguantara el chicotazo y se detuviera su caída. Miró hacia arriba, pero todo era la ventisca y la nieve cayendo sobre él. Cada segundo parecía un siglo en ese descenso acelerado e interminable. De repente, la cuerda pegó el tirón y resistió. El alpinista no podía ver nada, pero sabía que por el momento se había salvado. La nieve caía intensamente y él estaba ahí como clavado a su soga con muchísimo frío, pero colgado de este pedazo de lino que había impedido que muriera, estrellado contra el fondo de las montañas. Trató de mirar a su alrededor, pero no había caso, no se veía nada. Gritó 2 o 3 veces, pero se dio cuenta de que nadie podía escucharlo. Su posibilidad de salvarse era infinitamente remota. Aunque notaran su ausencia, nadie podría subir a buscarlo antes de que parara la nieve. Y aún en ese momento, ¿cómo sabrían que el alpinista pues estaba colgado ahí, en algún lugar del barranco? Pensó que si no hacía algo pronto, este sería el fin de su vida. ¿Pero qué hacer? Pensó en escalar la cuerda hacia arriba para tratar de llegar al refugio, pero inmediatamente se dio cuenta de que eso era imposible. De pronto escuchó la voz, una voz que venía desde su interior, que le decía, suéltate. Quizá era la voz de Dios, quizá la voz de su sabiduría interna, quizá la de algún espíritu maligno, una alucinación, y sintió que la voz le insistía, suéltate, suéltate. Pensó que soltarse significaba morirse en ese momento. Era la forma de parar el martirio. Pensó en la tentación de elegir la muerte para dejar de sufrir y como respuesta la voz se aferró más fuerte todavía. Y la voz insistía, suéltate, no sufras más, es inútil este dolor, suéltate. Y una vez más, él se impuso aferrándose más fuerte, mientras conscientemente se decía que ninguna voz lo iba a convencer de soltar lo que sin lugar a dudas le había salvado la vida. La lucha siguió durante horas, pero el alpinista se mantuvo aferrado a lo que pensaba que era su única oportunidad. Cuenta esta leyenda que a la mañana siguiente, la patrulla de búsqueda y salvamento encontró al escalador casi muerto. Le quedaba apenas un hilito de vida. Algunos minutos más y el alpinista hubiera muerto congelado. Paradójicamente, aferrado a su soga, estaba a menos de 1 metro del suelo. ¿Cuántas veces nos hemos aferrado a algo pensando que si lo soltamos vamos a morir? ¿Les ha sucedido a ustedes que no podemos soltar a una persona, a una situación, a una forma de vivir y nos aferramos porque sin él, sin esto, vamos a morir? ¿A alguien de ustedes le ha pasado? Si lo quieren comentar en el chat. ¿Les suena conocido este aferramiento, estar en una situación donde tenemos esa voz que nos dice, suéltate, no va a pasar nada? Y tal vez el miedo a lo desconocido, el no saber vivir de otra manera, el pensar que ahí radica la felicidad, nos hace que nos aferremos a esa soga, a esa cuerda para salvar nuestra
vida. Les agradezco a todos los que me escriben sus historias y ayudan a enriquecer esta clase, porque estoy seguro que aunque están ahí a veces nada más escuchándome, esto que sucede con el alpinista nos ha pasado a todos en alguna circunstancia, en algún momento. Y quiero compartir entonces una de las historias. Y dice ella, mi esposo tiene negocio propio. La mayoría de las ocasiones dura largos periodos sin recibir pago. Yo trato de ahorrar lo más posible en el hogar. Traté de ayudar con la contabilidad, pero igual sigue teniendo problemas financieros y yo siento que ya no puedo más con esta inestabilidad. Me frustra y me agota mentalmente. Hablé con mi esposo acerca de que tal vez ya es tiempo de cerrar, pero sigue aferrándose. Yo trabajo, pero no me alcanza a cubrir todos los gastos. Gracias. Gracias por compartir. Le vamos a dar de nombre a ella, Irene. Y aquí tenemos la situación donde hay un negocio y a veces esos negocios cambian y tal vez fueron muy fructíferos en algún momento, nos dieron de comer, pero la circunstancia puede ser que pusieron otros negocios juntos, lo que vendemos ya no es productivo o está obsoleto y seguimos pensando que de ahí es de donde vamos a comer. Como el esposo de Irene, que se aferra a tener este negocio donde ya no está produciendo y ella le pide que suelte y él, como el alpinista, se agarra a ese negocio como si fuera lo único que pudiera hacer. Y nos aferramos a ideas y a pensar que esa es la forma de vivir en el caso del esposo. Ella le dice textualmente, ¿no? Suéltalo. Ya es tiempo de cerrar. Suelta ese negocio. Y el no soltarlo a tiempo, en el caso de Irene, les está empezando a repercutir porque ella ya está agotada físicamente, ella tiene que trabajar más para solventar los gastos, seguramente empiezan a tener problemas de pareja. ¿Por qué? Porque cuando empezamos a tener esta parte financiera donde nos aprieta nuestro estado de ánimo, pues nos hacemos más impacientes, estamos nerviosos. Y este no soltar del marido va a empezar a causar sufrimiento en otras áreas de su vida. Ahora, Irene también coopera a que él no suelte, porque ella entonces, como el negocio no da, ella trabaja más y le ayuda a que él no suelte, a que se siga aferrando. ¿Qué le podemos decir a Irene? ¿Qué le podemos aconsejar? Y es en la manera en que tú dejes que se caiga. Luna dice, pero pues ¿cómo voy a dejar que se caiga si estoy ahí para ayudar? Sí, pero por él no soltar, tú estás desangrándote. Es como si tú te estuvieras cayendo de esa montaña. Es soltar y decir que ya no lo vas a ayudar económicamente o que poner un límite hasta dónde y él tiene que buscar otra forma de ayudar a mantener la casa. Si no, tú te vas a desgastar y él va a seguir pensando, le metemos dinero malo al bueno, digo, dinero bueno al malo y se hace una bola de nieve. Pero qué difícil es soltar y lo puedo entender para el marido. Si ese negocio le podemos tener cariño, fue noble con nosotros y seguimos aferrados a la idea de que tiene que funcionar como funcionaba antes. Sergio dice, Blanca, en el ejemplo de la empresa pudiéramos empezar con una situación más suave y primero aceptar por parte del marido la posibilidad de recibir asesoría, claro, para poder mejorar los puntos difíciles. Tal vez esto pudiera ser menos difícil
o traumático que cerrarlo. ¿Qué opinas? Claro. Y lo que dice Sergio es cierto. O sea, yo puedo, antes de seguir aferrándome, ver, las cosas cambiaron, como él dice, igual, y el marido no se ha dado cuenta de que el mercado cambió, de que lo que vende ya no va, y entonces tendría que ir con el cambio. Entonces sería aferrarse, ya no aferrarse al no cambio, sino a una evolución o a irnos a una situación que no está viendo. Y claro, Sergio tiene razón. A veces, por estar viendo desde un solo punto de vista, no podemos ver otras alternativas y pueden estar ciclados. Cuando viene un asesor, como dice, como está diciendo él, Carlos, me puede dar un punto de vista diferente, pero entender que como lo está haciendo hoy, aferrarse a lo que ha sido siempre, no va a funcionar y va a causar todo este desgaste. Carlos dice, habrá que conocer el giro del negocio, podrían ir soltando poco a poco, dándole una reestructuración, ofreciendo otros productos o servicios. Sí, bien, Carlos, sí. Entonces puedo ir sustituyendo unas cosas por otras, saber que cambia y no aferrarme a lo que siempre ha sido. Y puede ser en un negocio, puede ser en una persona, ¿sí? Que no queremos soltar, o saber que también las personas cambiamos en el tiempo y que lo que era ayer ya no es hoy, y tenemos que ir moviéndonos en ese cambio. Y no es como algo que sea un castigo, que las cosas cambien, simplemente es parte de la vida. ¿Qué pasaría si cuando llegábamos a esta vida nos dieran un libretito, una libreta con las reglas, donde nos dijeran en esta vida, bienvenido a esta vida, te digo que hoy empieza tu vida, ¿no? Naciste tal día, por ejemplo, naciste hoy 6 de octubre, pero tu vida va a ser finita. Bienvenido a la vida, pero te digo que tu vida va a ser finita y así como hoy empieza, un día va a terminar. Entonces te voy dando las reglas, ¿sí? Es como un contrato. Empieza tal, es forzosamente un año, aquí es no sé cuántos años son, pero no pasa de 100, digamos, ¿no? Podríamos decir. Y si en esta vida no todo va a funcionar como tú quieres, pero eso nos pasa a todos. Las cosas van a ir cambiando. Todo lo que tú tengas en un momento puede que al día siguiente no lo tengas. Todos tus deseos no se van a cumplir al 100% y cuando se cumplan, esos van a tener un plazo y después van a desaparecer. ¿Cómo cambiaría si desde un principio nos dieran esta libreta, esta sabiduría de cómo funciona la vida y no irla experimentando o aprendiéndola en el curso de la vida? ¿Ustedes creen que sufriríamos menos? ¿Qué opinan? Si supiéramos que tenemos que soltar, que no todo es como queremos, que la gente solamente por desearlo no va a ser como nosotros deseamos, que vamos a encontrar personas que piensan diferente, y que todo tiene un fin. ¿Ok? Entonces, no soltar a veces nos hace morirnos en el intento y a veces la vida está relacionada con soltar lo que alguna vez nos salvó. Soltar las cosas a las cuales nos aferramos intensamente, creyendo que tenerlas es lo que nos va a seguir salvando de la caída. Tenemos una tendencia a aferrarnos a las ideas, a las personas y a las vivencias, a los espacios físicos, a la certeza, a lo conocido, pensando que eso es lo único que nos puede salvar, que nos va a dar vida.
Creemos que es mejor malo por conocido y nos damos cuenta de que aferrarnos significa morir, significa sufrir y seguimos anclados muchas veces a lo que ya no sirve, a lo que ya no está. Y voy a leer ahora la historia de Beatriz, donde ella dice que después de un divorcio doloroso, finalmente soltó y sanó. Después decidió darse otra oportunidad, se reencontró con un exnovio de la secundaria y fue diferente a lo que esperaba. Coincidían porque los dos eran divorciados y ella esperaba que en esta ocasión fuera mejor que el primer matrimonio. ¿Por qué? Porque para ella ya no estaban jugando, eran personas maduras y no estaban a ver con esto de promesas incumplidas. Al final tuvo una terrible decepción al descubrir muchas mentiras por parte de él. Y la relación hasta cierto punto era tóxica. Él quería estar peleando y la celaba mucho. Sufrió mucho, toda su expectativa no se cumplió y ella, por su parte, estaba consciente de no cometer los mismos errores. Se dio cuenta que en el paso del tiempo hay personas que no cambian y maduran y ella se dio cuenta de esta terrible realidad, incluso se casó con él y después se divorció. Le costó trabajo, mucho trabajo soltarlo. ¿Cómo podía soltar estos sueños? Ella quería a alguien maduro y con estabilidad emocional y laboral y resultó ser todo lo contrario. Despegarse, así que no fue fácil porque incluso tuvieron una hija. No quería otra vez, ella dice, puso en práctica lo platicado en terapia conmigo, toda su energía se iba en sus problemas, descuidó su negocio y pensó, no tengo por qué tolerar, puedo salir adelante, tengo mi negocio. Le costó mucho trabajo, lágrimas, se vio, tenía un hijo anterior, de un matrimonio anterior, y se salió de esa casa y empezó con sus dos hijos nuevamente. Se decepcionó mucho por tener estas expectativas no cumplidas, donde había idealizado una persona y demostró ser lo contrario, y hasta la fecha no le da pensión. Sus hijos son todo para ella, se mudó de casa, se aplicó a su negocio, tomó una mala decisión con unas expectativas poco realistas, pero ella recuerda que en terapia vimos que muchas veces tomamos la mejor decisión con lo que sabemos en ese momento. Y ella había decidido que fue lo mejor en ese momento. Le duele mucho porque todo lo que esperaba, todo lo que ella quería, no fue lo esperado. Y sin embargo, ella salió adelante. A veces nos cuesta trabajo soltarlo porque estos sueños incumplidos, estas expectativas o estas promesas, pues no se dan. Y no solo de parte de la otra persona, puede ser que también nosotros no podamos cumplir esas promesas. Alicia dice, el desapego es lo más difícil que hay, sobre todo si hay herida de abandono en la infancia. Hay que trabajarlo constantemente y pensar más en uno mismo. Y qué bueno que le mencionas, Alicia. Decimos que el apego, ¿cómo podemos saber que estoy apegado? Lo podríamos medir con la intensidad o la emoción que yo le meto a esa relación. Conmigo, con otros, con la circunstancia, con mi pasado, con lo doloroso del pasado. Puedo seguir y traerlo aquí, decimos pegado, pegado a mí. Ahora dice, y entonces me tengo que quitarlo, me lo tengo que quitar, me tengo que despegar, le tengo que quitar esa emoción o esa importancia. Alicia dice, bueno, tenemos esta herida de la infancia, del abandono, donde tal vez estoy pegada a la idea de que si no hubiera tenido ese abandono, tal vez mi vida hoy sería diferente. Pegada a la idea de que un pasado me va a determinar en un presente. Y son ideas que tengo pegadas. Pero, ¿quién se las pega? ¿Quién pega estas ideas? Me las dijeron y me las compré, pero al final
yo les estoy dando esa importancia. Uno mismo pega esa idea. Y como en el caso de Beatriz, donde ella dice, yo tenía esta idea de la expectativa de un matrimonio otra vez más equitativo, le dolió despegarse, quitarse esa idea de esto no es así. Y aunque me duela, me lo tengo que quitar porque ¿cuántos de nosotros nos quedamos en una circunstancia, en una situación donde nos desangramos literalmente, pero queremos que funcione, queremos que sea, porque ahí reside la felicidad? Sergio dice, y ese dolor o sufrimiento, y si ese dolor o sufrimiento fuera la razón que ocasiona nuestro actuar, lo que nos da movimiento, lo que nos reta, ¿qué pasa cuando nos tratamos y ese dolor desaparece? ¿Cómo podríamos transformar ese dolor en una motivación más positiva? A ver, te entiendo, Sergio, que nos pegamos a ese dolor y ese dolor te impulsa, es lo que me estás diciendo, ¿no? Ese dolor me impulsa a seguir adelante, a hacer las cosas mejor. Ajá. Pero entonces nada más me estoy impulsando para que deje de sufrir, no para vivir. Nuestro motivador, nuestro reto por el mal recuerdo. Y sí, en ocasiones, cuando sufrimos en la infancia, nos podemos hacer una promesa de que esto no me va a volver a suceder. Ajá. Y puede ser desde, como dice Alicia, sentirme abandonada. Entonces yo decir, no me vuelvo a sentir abandonada. Decido tener una relación de pareja donde haya un compromiso para no repetir esta situación. Pero una vez que ya tengo que darme cuenta cuando esa promesa ya no es vigente, me ayudó para obtener un mejor presente del pasado, pero después la tengo que soltar. Si yo digo, bueno, mi madre no tuvo una buena pareja, pongamos, ¿no? Y yo en el presente quiero tener una buena pareja. Me fijo, me entreno, me doy cuenta y ya la tengo. Bueno, pues entonces ya tendría que soltar esa idea de no tener una buena pareja porque ya la tengo. Entonces, Sergio, es decir, ¿en qué momento suelto esa idea como motivación? Cuando ya cumplo algo diferente a lo que me hizo sufrir. Y entonces aprendo a vivir con eso que ya logré, que ya tengo una buena pareja, que si mi papá hizo financieramente, se equivocó mucho y yo quiero vivir mejor que mis padres, lo logro y después suelto porque ya estoy ahí. Entonces hay que tener cuidados de que el dolor, el sufrimiento no se convierta en el motivo de vida. No venimos a sufrir, venimos a vivir. ¿O ustedes creen a qué venimos a esta vida? Entonces, sufrimos porque nos damos cuenta de que no tenemos algo deseado, cuando nos enteramos de alguna pérdida, cuando lo obtenido está demasiado distante de lo esperado y cuando creemos que también para algunas cosas ya es tarde, ¿sí? Y entonces es cómo vivir con esto que va a suceder, ¿sí? Yo puedo tener este dolor y no sé si quedó claro para Alicia y para Sergio, ¿no? Estas preguntas que me hicieron con respecto a ese mal recuerdo. Ok. Y Alicia también. Me apego, acuérdense, me aferro al pasado. Me puedo aferrar a un futuro, me puedo aferrar a una idea. Si yo me aferro a que la vida tiene que ser de una forma, ¿qué pasa cuando vienen las nuevas generaciones y nos dicen que hay otras formas de vivir? Y no suelto esa idea, no la cambio, no la renuevo.
Ujú. Y sucede. Ujú. Ok, sí. Entonces, dices tú, dice Alicia, sí hay que quitar ese concepto, ¿sí? Donde tú dices me aferro a que fui abandonada, ¿no? A que tuve un abandono, me aferro o creo, hablando las ideas, Alicia, que ese abandono fue mi causa, porque yo no soy digna y tengo que buscar nuevas ideas que sean más vigentes y que sean más adecuadas para ayudarme a salir de ese sufrimiento. ¿Existen ideas mejores que otras? Sí. Hay ideas que me estancan y hay ideas que me sacan. ¿Cuáles son las ideas que predominan en ustedes? El pasado me va a estancar. Por lógica, porque el pasado ya no existe y en el pasado no puedo hacer nada. Por eso decimos, suéltalo para que puedas ver qué es lo que tienes hoy. Y aún así, lo que yo tenga hoy y lo que yo haga hoy, tenemos que estar conscientes que va a durar cierto tiempo y que tenemos que irnos renovando y cambiando. ¿Qué pasa cuando por las circunstancias tienes que sufrir para encontrar la manera de vivir? No necesariamente tiene uno que sufrir para encontrar la manera de vivir. Esa es otra, ¿no? Entonces, el que más sufre, más vive, y el que no sufre, no vive. Habría que ver si tenemos un aferramiento a alguna idea. Ahí se la dejo a Héctor para que lo piense, ¿sí? O sea, lo que sí es el cambio, el saber que las cosas van a cambiar y que van a terminar. O sea, en el día a día voy a tener diferentes despedidas. Todos los días me voy a despedir de algo y esa despedida es un cambio. Todos los días. Todos los días nos acercamos más, conforme cumplimos días y días, a un final. Me despido del día cuando cae la noche. Vuelve un día nuevo, está el sol o la luz, porque tiene mucho sol, y cae. Pero eso va avanzando. Y voy hacia adelante. Y me tengo que ir despidiendo, sabiendo que la despedida es parte de la vida. Me despido de un ser querido cuando muere. Me despido de cómo me veía cuando era joven y luego ya no. Me despido y todos son despedidas y comienzos, despedidas y comienzos. Esto es un ciclo, o sea, que pero me va llevando y tienen que saber ustedes a un final. Y si somos conscientes, ¿cuánto tiempo le voy a dedicar? O sea, decir, ¿cómo me voy a despedir? ¿Cómo podemos practicar la despedida de lo que ya no es? La muerte, el cambio, la pérdida y la vida plena están íntimamente ligados desde el comienzo de los tiempos, ¿no? Dice, lo que pasa es que uno tiene que ceder a veces para llevar la vida por varias razones y entonces pasa que uno empieza a vivir cuando se aprende a soltar. Y estamos hablando de soltar lo que no puedo controlar, soltar la idea de que todo tiene que ser como yo quiero y soltar la idea de que va a permanecer para siempre. Y esto nos invita a disfrutar lo que hoy tengo. También, si no es para siempre, si mañana no sé si va a estar, ¿lo disfrutaríamos más? Déjenme compartir con ustedes. Tito. Ok. A través de los tiempos, estamos hablando de la muerte, el cambio, la pérdida y la vida plena, están íntimamente relacionados desde los tiempos, ¿no? A través de los tiempos, cada símbolo arquetípicamente tiene un significado, como lo dijo Jung en sus estudios acerca del pensamiento y las cartas del tarot. Entonces, en el tarot, aquí está esta carta del tarot, que es del Tarot Rider.
El tarot existe esta carta que representa y simboliza la muerte, como ustedes ven. Se trata del arcano número 13, que la tradición popular identifica con la famosa calavera, la guadaña y la túnica, la imagen misma de la muerte. Estos símbolos que vemos se repiten una y otra vez en todas las culturas y en todos los tiempos. Ahora, en México tenemos toda la tradición de Día de Muertos. Nos habla de la muerte, nos habla de los finales, nos habla de los cambios. Entonces, esta carta, cuando la vemos, parece aterradora esta imagen, ¿no? Que representa como la llegada de la muerte en sí misma. Y sin embargo, la muerte, cuando aparece esta carta en una lectura del tarot, nos va a hablar del proceso. Nos dice que el proceso por el que algo deja de ser como es, para dar lugar a otra cosa, que va a ocupar el lugar que aquello que ya no está, que ocupaba antes. ¿Sí? Entonces tenemos esto, lo viejo desaparece, lo conocido se transforma, hay una evolución de un estado al otro, tenemos renacimiento, cambio y renovación. Entonces, si hablamos de la muerte, muere o me despido de algo como era para poder dar cambio a cómo es hoy. Lo podemos saber desde la tecnología, lo vemos mucho, ¿no? Si yo quisiera seguir, no sé, utilizando los cassettes que se usaban antes para música, pues ya ni siquiera existen. Entonces yo me tengo que renovar en mis ideas, en mis relaciones. Tengo que ver que lo viejo o como era desaparece y que lo conocido se transforma. No como una maldición, sino porque la vida así funciona. No me lo tomo personal. Se va a evolucionar de un estado al otro. Estamos viendo en el Día de Muertos, cambias de un estado, en este caso vivo, a un estado donde hay, por ejemplo, resurrección, donde hay otra vida eterna. Entonces, ahí en ese concepto de la muerte que tenemos ahora con el Día de Muertos es eso, ¿no? Y sin embargo, vamos y reconocemos a nuestros muertos y nos alegramos, pero sabemos que ya no están. Entonces, algo que ya no está, algo que cambia, es cuando vemos en las diferentes culturas, y en este caso, en el ejemplo que estoy dando del tarot, cuando aparece esta carta, nos habla de eso. ¿Qué tanto lo pensamos en el día con día? Esta renovación, este cambio, y queremos esta constante no cambio. Y lo vemos en cada cosa que hacemos, en cómo no funcionan, en los ejemplos que hemos visto del negocio del esposo de N, de Beatriz, donde ella tiene que evolucionar y cambiar su forma de pensar para poder salir de una situación que no era la que ella pensaba. Y para eso se necesita trabajo interior, un reconocimiento, no que es un fracaso, sino que tal vez ese camino que tú tienes trazado no puede seguir igual o tiene que ser de otra manera. Entonces, ¿cuántas veces nos aferramos a que sea siempre lo mismo? Me gustaría, ahora sí, abrir un poco a los micrófonos, si hay alguien que tiene algo que compartir con respecto a esto, aferrar. ¿Cómo poder vivir lo que sigue y no quedarme siempre ahí? ¿Cómo lo sé? Que decíamos, hay gente que dice los tiempos pasados eran mejores, las cosas ya no son como eran antes. Nos sorprenden la gente más grande cómo vienen las nuevas generaciones, no queremos que haya cambios, queremos que las cosas permanezcan igual. Nos cuesta mucho trabajo despedirnos. Y sí, o sea, no estoy diciendo que con esto no vamos a sufrir. No estoy diciendo que si perdemos a un ser querido no lo vamos a extrañar. Pero es parte de la vida.
y hay que saber irnos despidiendo, no como porque se me murió, como si fuera una tragedia, porque la gente se muere. Entonces, ¿qué tanto vemos dramáticamente las cosas cuando simplemente son parte de la vida? ¿Alguien que quiera comentar algo en este momento? ¿Cómo ustedes sufren? ¿Dónde radica sus sufrimientos? Lo que tendrían que preguntarse. A ver, Héctor, claro que sí. Abrimos el micrófono para ti. Dime. Buenos días a todos. Bueno, mira, a mí me surgen algunas dudas y muchas preguntas, ¿no? En el Claro. caso mío y de mucha gente que migra cuando deja a su lugar de origen, digo, o sea, pierde muchas cosas, pero a la vez las extraña, ¿no? Cómo es su sentido de identidad, las costumbres, cultura. ¿Sí? Ya no te escucho. Con la cultura en la cual está viviendo, ¿no? Entonces, ¿Sí? es muy complicado porque al final de cuentas, digo, hay personas que por X o Y causa, ya se dejan familias, hijos, hijas, padres, y bueno, a tu mismo país, ¿no? Pero lo Sí. añoras y al final de cuentas eso te hace de alguna manera aguantar y sé que de alguna manera lo tienes que superar para poder seguir con la vida, ¿no? Pero igual se pierden muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, si dejaste, mucha gente no puede regresar porque su situación no puede y ya no tiene a sus padres o sus hijos ya crecieron, los desconocen y viene esa ausencia en la persona de angustia, dolor. Son muchas emociones encontradas que a lo mejor ni uno mismo las pudiera explicar, ¿no? Entonces, Claro. cuando tú pierdes toda esa parte, pues mitigas el dolor a lo mejor en el trabajo, en el seguir preparándote o en el, es que si yo no me hubiera venido, o sea, son muchas cosas, ¿no? Y eso es lo que a lo mejor, desde mi punto de vista y a la gente, en el caso que a veces emigramos y pasan por todo ese tipo de situaciones, es difícil, ¿no? Porque tienes que buscar la manera de vivir para poder proveer a tu familia o a tus seres queridos, ¿no? Claro. ¿Y cuánto tiempo, Héctor, se queda uno con esa idea de que está perdiendo todo el tiempo? ¿Hasta cuándo? ¿Tiene fin? Pues yo creo que sí, tiene fin porque al final de cuentas, como decías, bueno, la vida tiene que continuar y tienes que buscar las opciones, ¿no? Pero al final de cuentas sí es, te llega ese sentimiento de culpa, ¿no? Por decir, es que si yo no hubiera hecho, si te fue bien, qué bueno, porque igual hay mucha gente que a lo mejor le va bien y hay gente que no le va bien, y es cuando viene esa parte, ¿no? Es que si yo hubiera, pues a lo mejor hubiera estado mejor, si me hubiera quedado, a lo mejor estaría mejor, pero si no lo intentas, te quedas con esa insatisfacción de duda, ¿no? De decir, ¿sabes qué? Me quedé, pero si me hubiera ido, a lo mejor me hubiera ido bien, pero si te veniste y te fue mal, sabes que si me hubiera quedado y me hubiera aguantado, a lo mejor hubiera cambiado la situación, ¿no? Pero creo que como personas o seres humanos siempre tendemos a buscar precisamente una salida para todo eso que estamos pasando, ¿no? Ok, sí, sí, sí. Muchas gracias. Ahora, tú comentas, o sea, yo entiendo que, ¿qué tanto ayuda? O sea, yo entiendo que hay una pérdida y hay una despedida. Dice Manuel, es un gran dilema entre irse o quedarse. Pero también ese dilema, o sea, si tú ya tomas una decisión, decides por un camino, y si siempre me estoy preguntando si ese camino era el mejor, no vas a poder vivir en paz, porque siempre hay por lo menos dos caminos. Y si no hubiera hecho esto, entonces sería feliz, y si hubiera tomado el otro camino, pero no me entero del resultado hasta que vivo el camino. Si alguien se va y le va mal, pues si lo hubiera sabido, no se iba. O sea, acuérdense que
no voy a tener la sabiduría de saber cómo me va a ir en muchas circunstancias hasta que esté ahí. Entonces, entiendo que hay un dolor, entiendo que hay una pérdida, pero también hay una búsqueda de algo mejor. O sea, la gente no emigra para estar peor. ¿Qué tanto podríamos centrar también nuestros deseos y decir, esto es por mi bien? Sí, dejo a mi familia, pero estoy buscando algo mejor. No es ya se fue y qué barbaridad y ya perdió. Y no digo que no sea cierto, pero también hay otra historia paralela que no se le está dando peso, que es estoy buscando algo mejor. Y eso es muy valioso. Y yo he visto, y ustedes díganme, la gente que migra también hace su propia comunidad allá. Y encuentro otras personas, y encuentro personas que también me apoyan, y creo una comunidad nueva donde se apoyan. Pero si todos hablan de lo perdido, me apego a una idea también de sufrimiento. Y no digo que no sea cierta, pero también podrían apegarse, ¿no? O dar pie a ideas de superación, a ideas de esto lo hago por amor, ¿sí? A ideas de vamos a ayudarnos, porque yo sé que los inmigrantes se ayudan unos a otros para poder salir adelante. Pero si siempre me estoy preguntando por qué la vida me hizo esto, voy a sufrir. Y sin lugar a dudas. Si pensáramos que la vida no viene a castigarnos, entonces, ¿cómo podríamos vivir? Como les digo, si nos dieran ese libreto en un principio y decir, la vida te toca vivirla, empieza aquí, termina acá, ve lo que hay, adáptate a esas circunstancias, no te va a salir todo como tú quieras. Puedes decidir apegarte a lo que hubiera sido, a cómo yo quiero, o puedes ir viviendo el día con día. ¿Qué deciden? Ahora dice Manuel, aquí aplica el comprender el aquello ya quedó atrás y disfrutar lo que hay. Sí, Manuel. Estamos diciendo, es que dejé a mis hijos, dejé a mi familia, y entonces por estar queriendo estar allá, que no estoy y no puedo estar, no estoy aquí. Y a veces sale la culpa porque podría ser, sí, bueno, dejé a mi familia, o sea, no la dejaste. Te fuiste a buscar un mejor futuro para tu familia. ¿Cómo cambian las palabras, verdad? Dependiendo de lo que yo diga y cómo yo lo enfoque. Todas las inmigrantes son personas valiosas que están buscando un mejor futuro para su familia. Son de aplaudirse. Y los que se quedan de este lado pueden decir, se fueron para buscarnos un mejor futuro, para darnos. Entonces ya no hay tanta pérdida. Se está dando desde lejos, si quieren, de una forma diferente, pero se está dando. Y los que se van siempre están añorando el estar acá. Y entonces eso me causa el sufrimiento porque no estoy. Estoy de este lado. Y de este lado también hay cosas buenas. ¿No? O dicen, bueno, pues entonces, si tanto sufres, no te hubieras ido. Ah, no, pero no me regreso por esto y esto y esto. Entonces, ¿dónde quieres estar? Y donde estés, estate. Y estate lo mejor que puedas. ¿Ok? También dices, no, si me va bien, dice Manuel, entonces estoy contento. Si me va mal, entonces no estoy contento. Y de ahí nos agarramos al sufrimiento. Entonces solamente voy a estar contento cuando me vaya bien, cuando todo lo que yo esperaba se cumpla. O podría estar contento siempre,
porque estoy aquí en esta vida y sé que resulta difícil. Dice uno, pues nada más así, pues si no, ¿cómo? Para pensarse, ¿verdad? Pues que tengan ustedes una excelente mañana y recuerden que la vida es así. Voy a tener pequeñas despedidas todos los días, ¿sí? Agradezcan todo lo que hoy hay y váyanse despidiendo de lo que ya no existe. No se aferren a cosas que ya no existen o que han cambiado, como el negocio, por ejemplo, de Irene, su esposo. Ver otras opciones. Si ya no es así, ¿cómo puedo volver a hacer paz con esto que hoy se me presenta? ¿Ok? Para pensarse. Que tengan ustedes un excelente día.